Seguimos en la tertulia, estamos en este miércoles que es 13 de mayo del año 2020. Estamos con Karina Novarese, Martín Fernández, Diego Sanjurjo y Oenir Sartú. Pasamos a un segundo tema que tiene que ver con esta fecha, con este 13 de mayo, 2 meses de la emergencia sanitaria. El Poder Ejecutivo está afín a implementar en Uruguay una aplicación para teléfonos inteligentes creada por Google y Apple que permite a una persona saber si estuvo en contacto con algún portador de COVID-19. En caso de que en nuestro país se implemente esta aplicación, se utilizará como base la ya existente Coronavirus Uruguay, que fue desarrollada por la GESIC y por empresas locales. Para que la aplicación funcione, la persona que dio positivo de COVID-19 debe tener la herramienta descargada en su celular y consentir que su diagnóstico sea compartido con otros usuarios de la plataforma. En caso de dar el consentimiento, esa información se transmite vía Bluetooth a los otros usuarios de la aplicación con los que la persona haya estado en contacto. El contacto con las otras personas tiene que haber sido a una distancia de unos pocos metros y durar el tiempo suficiente para que el Bluetooth transmitiera la información. De esta manera se descarta que se reciban anuncios de contactos que se extendieron en realidad por pocos segundos, como ocurre en el tránsito o como cuando alguien pasa frente a una casa. Entonces, una vez que se transmitió la información, los usuarios van a recibir en su celular qué información, qué datos, el día en el que se cruzaron con la persona portadora de COVID-19. Solo eso. La identidad, la hora y la ubicación del contagiado no van a ser compartidos. A través de la aplicación, los usuarios recibirán también recomendaciones sobre cómo actuar ante la eventualidad de que efectivamente se hubieran contagiado. El ministro de Industria, Omar Paganini, aclaró que la propuesta es convincente desde el punto de vista del respeto a la privacidad, pero el gobierno todavía no ha tomado la decisión final de habilitar su aterrizaje acá en Uruguay. Karina, tú querías hablar, por lo menos tú querías arrancar con este tema. Sí, me interesa el tema porque en realidad se viene discutiendo ya desde el comienzo de todo este gran lío, de esta gran pandemia en todo el mundo. No solamente desde el punto de vista de Google y Apple, que ahora aparece con esta especie de plan piloto que quiere realizar en 4 países. Por ejemplo, la Unión Europea ya lo estaba discutiendo hace un mes. La Unión Europea, recuerden que es uno de los núcleos más complejos a la hora de manejar privacidad y ha generado demandas millonarias contra Google, Facebook y demás, justamente por no respetar o por considerar que no respetaba la privacidad. Ellos mismos están considerando ir para atrás en algunas de sus regulaciones para poder darse lugar a tener algún tipo de control a través de los teléfonos celulares con estas características que vos contabas al principio. ¿Qué pienso yo con respecto a Uruguay sumándose a este tipo de experimento? Me parece bien que se sume con las características que describió el ministro, es decir, si es voluntario y si da... A ver, cuando hablamos de garantías de privacidad y de seguridad en Internet, en el mundo virtual, nunca son completas. Y esto no tiene que ver con la buena voluntad de las personas, tiene que ver con que no hay ningún sistema inviolable. Por lo tanto, eso lo tenemos que saber los usuarios de primera. De hecho, el ministro lo he escuchado decir que es así. Es altamente segura, las claves que se generan, es decir, cuando yo me cruzo con otra persona, cada uno de nosotros se genera una clave. Esas claves son, hay temas tecnológicos muy complejos, pero son claves que se van cambiando todo el tiempo. Pero lo más importante de esto para mí es, primero, Google y Apple, nos gusten o no nos gusten, nos caigan simpáticos o no nos caigan simpáticos, son 2 gigantes impresionantes en el mundo con los que Uruguay, que es una pequeña semillita en el mundo, le conviene tener relación. Eso lo supo ya el gobierno del Frente Amplio y por eso hizo varios acuerdos, entre ellos Google Educación, que fue muy criticado por quienes ahora son gobierno, y también los cables de Google de Internet, ya somos socios de esa empresa. O sea que por ese lado yo no encuentro discusión. Y en segundo lugar, bueno, es un tema voluntario.
yo creo que lamentablemente no es lo que más me gusta, pero todos los estados van a tener que ir evolucionando a generar algún tipo de aplicación de este tipo, si es que se mantiene de esta manera esta pandemia. No sé qué va a pasar en los próximos meses. Capaz que en 2 meses tenemos la suerte del mundo y nos enteramos de que empezaron a bajar los casos radicalmente y hay que olvidarse de todo esto. Por ahora no es lo que están previendo los expertos, pero todo puede pasar. Si no pasa, tener algún tipo de traqueo voluntario a mí no me parece mal. Después cada uno de nosotros decidirá si lo usa o no. Ujú. ¿Qué dicen los demás? Martín, ¿cómo te suena esto? Yo no, de acuerdo con Karina, o sea, obviamente que el diablo está en los detalles. Estaba leyendo el informe del programa de desarrollo de las ciencias básicas que hace un informe al respecto y claramente, o sea, como bien está trabajando el ministro y el gobierno, hay que estar en los detalles para que no pase esa línea, esa fina línea de que viole la privacidad de los datos, pero me parece importante el uso de la tecnología, tiene que ser un aliado fundamental en esta nueva normalidad, y lo que se está proponiendo en comparación con otros sistemas que son más centralizados, me parece que es una buena propuesta. Además, ¿qué datos ya no tiene nuestro Google? Me pregunto yo. O sea, ya tienen toda nuestra información, nuestros datos. La gente está preocupada por la geolocalización. Eso ya lo tiene, ya está cuando Pero a entramos ver, a Google Maps. Martín, lo que Google y Apple están diciendo cuando ofrecen este servicio es que toda esa información ya está recopilada, ¿no? Por eso, o sea, Ahora se la pone a disposición de esta necesidad, de esta urgencia, pero la información se recolecta minuto a minuto, ¿no? tal cual. Por eso me parece medio como extraño el decir ahora no quiero compartir esto porque esto me Claro, va a pero ojo afectar que, la privacidad. perdón, pero es diferente esto que lo que ya hace Apple y Google. No, Después no, lo no, vemos. no, de acuerdo que es diferente. Quise Es decir como diferente, ¿por qué? general. Porque ahora se agrega la variable tener o no diagnóstico positivo de Claro. COVID-19. Eso No, es lo no que es. solamente eso, Emiliano. Nosotros ahora cuando le damos permiso a Apple a Google para que nos localice, lo hacemos individualmente, pero no tenemos nunca los datos de qué hacen los otros, salvo que utilizaras Waze, por ejemplo, No, que es de no. Google, pero eh, tampoco sabemos No, exactamente quién no. es el otro, No, eso lo entiendo. ¿no? Lo que digo es que Google y Apple sí saben todo lo que hacemos nosotros. Sí, por supuesto, eso estamos totalmente de acuerdo. Ellos Lo que sí digo es tienen que esta es otra relevado tecnología todos nuestros diferente. movimientos. No, ese era mi De punto, acuerdo. como general que ya saben. Pero igual, para mí, el tema también, lo que único que me preocupa un poco, a ver, estoy de acuerdo con el uso de esta tecnología, no creo que sea muy efectiva, ¿no? Ese es el único tema. O sea, requiere que mucha gente voluntariamente se sume, que esté dispuesto a compartir cuando le sale el diagnóstico. Presupone que mucha gente tiene teléfonos inteligentes, que lo es en Uruguay, hay una gran cobertura, pero hay un gran porcentaje de la población que no lo tiene, particularmente los más vulnerables, que son la gente más veterana, que es mucha en Uruguay. Este, Sí, entonces, es a mí lo que interesante ese factor, no ¿no? lo, Como que está de por medio la hipótesis de que un ser humano, un teléfono inteligente, ¿no? Claro, eso yo no lo veo tan así. Y además que lo tenga el teléfono no significa que se vayan a bajar la aplicación. Y además, después que se bajen la aplicación, que vayan a compartir la información en el momento que les salga positivo. Entonces, por un lado, no me parece, o sea, me parece bien la iniciativa, me parece que hay que ir hacia ese camino buscando alternativas. Lamentablemente, no me parece algo que sea la panacea ni que vaya a ser muy eficiente. Pero estoy Repito aventurando, a ¿no? ver brevemente cómo es que funcionaría el sistema. Cuando una persona recibe un diagnóstico positivo de COVID-19, autoriza a que la aplicación comparta ese dato, o sea, autoriza a que la aplicación vaya hacia atrás, Claro. evalúe sus desplazamientos, sus movimientos y entonces le avise a aquellas personas con las cuales esa estuvo en contacto relativamente cercano, en fin, que corrieron riesgo de contagio, ¿no? Ese es básicamente el sistema. Va hacia atrás, va hacia los movimientos anteriores de esa persona, ¿no? Seguimos. Pero previamente había que tenerla ya bajada la aplicación, Ah, si no, claro. no. Entonces también eso, digo, uno dice, bueno, yo no estoy preocupado por lo mío, y después me da, y digo, ay, me estoy responsable, pero ya está, ya pasó la oportunidad, ¿no? Seguimos. Juanir. Yo creo que, permiso, yo creo que esta supuesta epidemia, y digo supuesta epidemia porque en Uruguay tenemos 8 camas de CTI ocupadas por la pandemia más terrible de la historia, ha dado para muchas cosas, se está prestando para muchas cosas. Una de ellas es
legitimar, que esa es la clave de este asunto, legitimar la intervención, el uso de la información que inevitablemente generamos a través del uso de las redes sociales y de los mecanismos virtuales. ¿Qué se está haciendo con esto? Bueno, que sea válido que el Estado o empresas privadas contratadas con el Estado utilicen la información esa que teóricamente es privada para fines ya sea de control o de lo que sea. ¿Sí? Esa es la idea. Yo digo que el que pensó esto es el modelo oriental, ¿no? Es decir, es el modelo que han usado algunos países orientales donde el régimen de libertades individuales es bastante diferente al occidental. Bueno, ese modelo es el que está introduciéndose, legitimándose, porque estar ya está, se está legitimando a través de la justificación por la epidemia. Yo digo que el que pensó esto tampoco ha analizado mucho las consecuencias sociales y políticas de este asunto, porque una vez que uno empieza a avisarle a todo el que estuvo en contacto con alguien que está infectado, que estuvo en contacto con un infectado, esa persona, en base a todo el clima que está creado, va a entrar en pánico. Es decir, va a entrar en asustarse, en tratar de averiguar quién fue, cómo fue, quién fue que lo contagió, con quién contagiado estuvo. Pensemos, por ejemplo, en lo que puede pasar a nivel de empleados de comercio. Las personas que van a recibir todos los días o a cada rato la información de que estuvieron en contacto con un infectado. Sí, perdón, pueden empezar a recibir la información de que estuvieron en contacto con 1, 2, 3, 4 infectados, ¿no? Por eso, entonces puede pasar una de dos cosas, o que se espanten o que terminen por no darle bolilla, como vulgarmente se dice, ¿no? O que se hagan el test, porque van a tener prioridad para hacerse el test. Ese es el objetivo de esto, ¿no? No, a ver, el que se hagan el test, no sé, porque el test tiene un costo que es elevado. Sí, tiene un costo elevado. Tiene un costo, pero si vos estás primero en esa lista porque estuviste en contacto, vas a tener prioridad y te lo van a hacer gratis, como ya dijo el gobierno. No digo que sea necesario, digo que esa es la posibilidad. Eso no está resuelto todavía. Es decir, no dijeron que estuviese definido. Yo sé de casos en que se les ha impuesto hacerse el análisis y han tenido que pagarlo. Pues se les dice que sí. En definitiva, digo, lo que estamos es introduciendo un mecanismo de utilización de datos que son privados por parte de empresas privadas y por el Estado, lo cual es de por sí complicado. Porque, ¿cuál es el límite de esto? Ahora es para esto, mañana puede ser para cualquier otra cosa. Es decir, está legitimado que se averigüe dónde, con quién estuviste y que esa información se difunda. Hay un pasito de decir que es voluntario a que deje de ser voluntario, porque inmediatamente va a empezar el clamor de que se haga obligatorio, porque no se puede tener oculta esa información. Y la otra pata del asunto es el efecto social, es decir, analizar el efecto social que esto va a tener. ¿Qué pasa con una persona que está de por sí ya asustada, que anda todo el día con mascarilla, que mantiene 2 metros de distancia, y le dice, estuviste en contacto con un infectado? Wow. Es decir, ¿cuál es el efecto de eso? ¿Quién falta? Hay que analizarlo. Seguimos. ¿Diego? Sí, no, la verdad que me descolocó un poquito la respuesta debe de venir. A ver, primero lo dejo nomás porque creo que es importante. Esta epidemia es por si algún oyente piensa distinto, quiero decir mi opinión, esta epidemia es real, es peligrosísimo y creo que tenemos solo una par de decenas de muertos en Uruguay justamente porque hemos tomado estas medidas draconianas. Si no, tendríamos probablemente cientos o miles y en el mundo tendríamos decenas de millones. Creo que eso no es una opinión, sino que es ciencia, porque sabemos cómo un virus funciona y sabemos el potencial que tiene de infectar a otros si no hay un tratamiento social como el que estamos haciendo. Dicho eso, yo concuerdo en que esta medida no es ninguna panacea, probablemente, no es la solución a este problema, pero francamente me parece una maravilla. Es una maravilla que como la humanidad tiene herramientas como estas que nos permiten mejorar las chances que tenemos de salvar vidas en el mundo como no teníamos nunca antes. Yo ayer estaba leyendo sobre cómo funciona esto manualmente, es decir, hay un estudio del que se hace referencia en el New York Times
que cuenta que en promedio, cuando un paciente es diagnosticado con COVID-19 en Estados Unidos, en promedio tarda 72 horas en avisarle a las demás personas con las que ha estado en contacto para que a su vez tengan cuidado o se hagan la prueba o se mantengan recluidas en su casa y eviten infectar a otros. Esas 72 horas, esta posibilidad, en la medida en que la mayor parte de la población tenga el celular prendido, como dijo Martín y como dijo Karina, se soluciona. Es decir, es un beneficio, me parece, enorme, que en una época de pandemia como esta, creo que tenemos que tirar mano de eso. Y también me recordó, cuando leía esto, me recordó una situación personal por la que yo pasé, porque en el año 2015, más o menos, yo vivía en Alemania, en Baviera, en la ciudad de Wurzburgo, y mi mejor amiga del momento, que era una doctora, una bióloga catalana, se infectó increíblemente de tuberculosis, que es una enfermedad que estaba erradicada en Alemania desde hace décadas y décadas. Era el lugar del mundo donde menos probabilidades había de que eso pasase. De alguna forma pasó. Y la consecuencia fue que nos pusieron toda una planta de un hospital solo para recluirla a ella. Vino una persona del Ministerio de Salud y nos hizo hacer una lista de casi 100 personas con las que ella había estado en contacto en los últimos, 2 semanas. Y una a una a esas personas, que eran como 50 o 100 conocidos, desconocidos, fue una persona a buscarlas, llamarlas por teléfono, a todas para que vinieran a hacerse la prueba. Tardó días, por supuesto que su privacidad fue nula, fue inexistente. Cualquier persona se enteró de que había un enfermo de tuberculosis y probablemente también de su nombre, pero lo que se evitó con eso fue que esa enfermedad se volviese a esparcir por una ciudad donde las personas se tocan y se ven todos los días. Eso pasaba antes y va a seguir pasando porque estos virus son recurrentes. Bueno, pero justamente un punto a pensar, a propósito de una aplicación muy polémica, ¿no? Queda claro que es difícil decir, me encanta, la amo, estoy totalmente de acuerdo. Hay cantidad de peros, hay cantidad de dudas. Pero tomo como base lo que decía Diego. Si esta aplicación efectivamente avanza, si se prueba, si se la va verificando en su funcionamiento a partir de este caso, puede quedar una herramienta para el futuro. ¿Cuántas veces se ha dicho, a raíz de del COVID-19, que el mundo va a vivir otras pandemias, que van a venir otras, que tenemos que estar preparados porque van a venir otras? Bueno, si ya está esta herramienta construida, puede servir, cuando venga la próxima pandemia, para agarrar a tiempo la propagación, para que no pasen todas las experiencias desgraciadas por las que han pasado países europeos, países asiáticos, Estados Unidos ahora, ¿no? Con este mismo instrumento ya pronto se podría contener, teóricamente, ese avance cuando venga la próxima, ¿no? Eso es una posibilidad. ¿Sí, Karina? No, dos cositas nada más y lo dejo enseguida venir. Primero, estamos de acuerdo que esto no es la solución a ninguna pandemia, pero puede ser una herramienta más entre muchas herramientas. Por ejemplo, hay gente que se contagió de COVID acá, que está donando su plasma para ser estudiado. Entre ellas tengo una familiar que lo hizo. Por eso también, ¿por qué traigo eso a colación? Porque me parece que a veces pensamos que la gente no colaboraría, y yo creo que mucho más gente de la que pensamos sí colaboraría, incluso teniendo COVID, ¿tá? Y recordemos la otra parte del asunto, así como estamos tratando como que la gente que tuvo COVID o que tiene COVID son como parias, y se está estudiando a nivel internacional que en el futuro cercano los que ya tuvieron COVID seguramente puedan ser ciudadanos de primera, porque aunque no está comprobada la inmunidad, hay cierta idea de que podría haber algo de inmunidad durante un tiempo. Recuerden que la OMS pidió, por favor, no hablemos de pasaportes de inmunidad, y sin embargo ya se está hablando en algunos países. Por lo tanto, ojo con eso de no voy a querer decir que tengo COVID o que tuve COVID o que estoy teniendo COVID. Algunos no lo querrán, otros sí. Y segundo mito que me gustaría echar por tierra es, casi no existen ya en Uruguay teléfonos bobos, como se les llamaban antes. Quedan muy pocos. Hay teléfonos inteligentes de baja gama, pero que tienen las funcionalidades necesarias de Bluetooth para que esto funcione. Y tercero,
hay gente mayor que, no digo que sea la mayoría, estoy de acuerdo con Oenir, pero hay gente mayor que maneja muy bien estas herramientas. De hecho, tenemos 200.000 personas que ya bajaron esta aplicación en un país donde tienen 160 y pico de contagios en este momento y 18 muertes. O sea, no es para descartarlo. Oenir, ahora sí contigo y vamos cerrando. Sí, quería hacer una precisión sobre algo que dijo Diego, ¿no? Es decir, que esto es ciencia. Bueno, la ciencia, decir que habría habido millones de muertos, cientos de muertes, eso no es ciencia, de ninguna manera, eso es publicidad. Es lo que dicen los medios, pero no, de científico no hay nada, porque no tenemos idea de por qué aquí no ha habido la... Sí, tenemos universidades, tenemos universidades que están diciendo cuántos muertos hay. La Johns Hopkins lo está llevando todos los días, le podés creer o no, pero lo está haciendo. Sí, pero te estoy diciendo que las afirmaciones sobre que en Uruguay habría habido miles de muertes o no sé cuánto, no tiene de científico absolutamente nada, porque no sabemos por qué no ha habido el mismo efecto, la supuesta pandemia no ha causado el mismo efecto acá que en otros países. Entonces uno puede creer, o bien que hay mentira en la información que se da sobre otros países, o bien que hay una enorme publicidad que si se hubiese hecho lo mismo con respecto al dengue o a la malaria o a la gripe, resulta que sería igualmente dramático. Es decir, la cantidad de contagios y la cantidad de muertes. Y nunca en la vida se había paralizado el mundo por alguna otra epidemia. Entonces, rectifiquemos, no confundir ciencia con publicidad o con difusión. Es decir, no se sabe qué habría pasado si no se hubiesen tenido acá las medidas de cuarentena, y se sabe que en otros países con medidas de cuarentena supuestamente la infección ha sido muy alta y la mortalidad también. Entonces no hay reglas científicas sobre esto. Bueno. Hay impresiones, corazonadas. Hace muy poco que se sabe cuál es el efecto físico, o que por lo menos ha habido autopsias que indicaron cuál es el efecto físico de la infección. Y se estaba tratando mal, se estaba apuntando a que era una neumonía, cuando en realidad es un tipo de problema de coagulación y de circulación del oxígeno en sangre. Ojo, no lo des así como un hecho eso, no lo des tan seguro. No lo doy como un hecho, digo que... Hay toda una discusión, pero no hay nada consolidado a propósito de cómo opera el virus. Esta es una conclusión que han sacado después de las autopsias que se hicieron, digamos, o un dato que han sacado, que producía un efecto que no se sabía y que no se estaba considerando. Se creía que era un problema mecánico, solamente de que el oxígeno no entraba a los pulmones, que por eso se precisaba ventilarlo, y ahora se habla de otras cosas. O sea, de científico hay muy poco en todo eso este es de ciencia que va aprendiendo. No hay de ciencia, de conclusión científica o de prueba científica hay muy poco. Sin perjuicio de que si uno habla de ciencia, la ciencia nunca puede dar certezas, da hipótesis no controvertidas, no desmentidas hasta el momento. Así que no se puede hablar de certezas en materia científica. Esto es epistemología pura, no otra cosa. La otra cuestión es el efecto político que sobre esto hay. Es decir, la intención de crear con esto un fenómeno de efectos sociales impresionantes. Es decir, ¿por qué yo amplifico los efectos de esta enfermedad, no los de otros que han causado igual o mayor cantidad de muertos? Y de eso extraigo una serie de conclusiones que destruyen la economía, limitan las libertades y los derechos. Bueno, ese es un tema que es político, de ciencia nada, es político. Y decidir intervenir, es decir, generar los mecanismos para intervenir en la privacidad, legitimar el uso de los datos de la privacidad de las personas, tiene un efecto político enorme. Mucho más importante que lo que pueda tener para prevenir epidemias, ¿no? Bueno, esta discusión se va para varios lados, ¿no? Venir, esta pandemia tiene sus características muy particulares. ¿Cuáles? Sí, la gran difusión. No. Pero a ver, Oenir. Es otra tertulia, porque Oenir tiene una posición muy clara que no es la que yo no la comparto en absoluto. Pero vamos a bajar a tierra algunos datos. La situación de Italia existió, la situación de España existió, en las que países en los cuales... La de Brasil ahora en Río de Janeiro, el temor que tiene Chile en este momento de que sus sistemas sanitarios se vean desbordados. O sea que los CTI no alcancen, los respiradores no alcancen.
los pacientes estén en cola a ver si les toca o no les toca, si hay lugar o no hay lugar para que los atiendan, los médicos resolviendo a este lo ponemos en respirador y a este no porque no tenemos suficientes respiradores. Eso pasó en Italia, pasó en España. Eso no es imaginación. Eso se da con esta pandemia y no se ha dado con otras. Pero bueno, esa discusión queda para otro día.